una vez más por su sintonía a este estudio. Vaya conmigo siempre a el libro de los Hechos capítulo 4. Vamos a continuar con nuestro estudio de este libro, Hechos 4, y vamos a estar del versículos 34 al 37. Versículos 34 a 37 vamos a estar predicando o compartiendo este mensaje bajo el tema la necesidad actual de una iglesia unida. Esa necesidad es actual, pero ha estado durante toda la vida. Desde el nacimiento de la iglesia cristiana hemos tenido que permanecer unidos en todo sentido, porque los ataques sistemáticos de Satanás para la iglesia han cambiado de tono, han cambiado de sabor, han cambiado de color a lo largo de todos estos 2000 y tantos años, pero los ataques van a seguir estando. Y lo que necesitamos es que la iglesia cristiana, que ostenta la palabra de Dios, la verdadera palabra, la buena doctrina de la Biblia, estemos siempre unidos para poder enfrentar los artilugios de Satanás, para que nosotros estemos fortalecidos. Y aquí vamos a ver unos ejemplos de muestras humanas de cómo la iglesia permanecía unida en aquel momento. Y también vamos a aclarar algunas cosas, algunos pensamientos equivocados que hay con respecto a esta porción bíblica. Se las leo. Hechos 4, 32 al 37 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Esa parte es por demás importante. Abundante gracia era sobre todos ellos, a consecuencia de lo que leímos atrás. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Las diferencias de opinión son inevitables en las personalidades humanas y pueden ser de ayuda si se controlan de una manera correcta. Cuando nosotros tenemos un grupo de personas que están siendo enfocados hacia una misma meta, vamos a tener diferentes puntos de vista de cómo hacer las cosas, y eso nos puede llevar a discusiones, a divisiones, a competencias. Pero la unidad espiritual es esencial cuando nuestro proyecto es un proyecto de Dios. Cuando nosotros estamos enfocados en cumplir las metas del Señor o los propósitos en nuestra vida o en la vida de determinado ministerio, debemos estar en unidad. Lealtad, entrega, amor a Dios y a su palabra no podrán ser alcanzados, ninguna de estos factores tan importantes, si no tenemos la unidad espiritual. La iglesia no va a sobrevivir si nosotros nos separamos espiritualmente. Por eso Pablo, en la epístola de la primera carta a los Corintios, insta a la iglesia de Corinto a tener una mayor unidad, porque habían algunas personas dentro de la iglesia en Corinto que estaban pensando diferente y las cosas se estaban diluyendo. Por esto es necesario que ustedes y yo entendamos que lo que la palabra de Dios dice, y como haciendo siempre nuestro análisis del texto, nos damos cuenta de que lo que Dios pide es unidad. En el versículo 32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ahí está, porque más adelante vamos a explicar lo que significa el corazón y el alma de acuerdo a la Escritura, y es que no habla del corazón como el músculo o como la bomba que proporciona sangre a todo nuestro cuerpo, o el alma como algo efímero, sino toma esta ilustración para poder hacernos entender que nuestro corazón y nuestra alma, o sea, todo nuestro ser pensante, toda la parte
de la inteligencia, toda la parte de nuestra personalidad, toda la parte de nuestra identidad, toda la parte de nuestra toma de decisiones, todo el raciocinio humano debe estar alineado al pensamiento de Dios. Y si nosotros estamos alineados al pensamiento de Dios, vamos a ser de un solo corazón y de un solo alma. Quiere decir que todos en un grupo determinado vamos a estar con el mismo sentimiento. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Esto es una consecuencia de que estemos alineados en un corazón y un alma. Todo lo que yo tengo puedo compartirlo sin presión. No es un requisito de un formulario que tengo que llenar para ser parte de esta iglesia, no es requisito para poder pertenecer a un grupo, sino que a consecuencia de estar en el mismo corazón y en la misma alma, y todo lo que eso significa, que expliqué ya hace un minuto, es que la consecuencia había de que era todo lo que tenían, ellos consideraban que debía ser de la misma iglesia, sino que tenían todas las cosas en común. Pero el versículo 33 nos habla del por qué, cómo se heredó esa necesidad de poder compartir todas las cosas que tengo con la iglesia. Y dice el versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Como uno perteneciendo a un grupo como este, cuando uno veía la evidencia del Espíritu Santo con gran poder y con abundante gracia, dice acá, ¿cómo yo no voy a compartir mis cosas? Obviamente, nace del corazón. Lo que estoy viendo veo que vale la pena y empiezo yo a desestimar todo lo demás porque estoy enfocado en el poder de Dios manifestado en este equipo de gentes. Es algo sobrenatural, por supuesto que es algo sobrenatural. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Por supuesto, todo eso salía del corazón, lo hacían porque querían. No había una cuota para eso. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Y de aquí aparece un personaje del cual vamos a hablar un poquitín más adelante, y dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Ahí está dándonos más o menos toda la biografía de este hombre rápidamente en un par de líneas. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ellos dan como un ejemplo de lo que estaba pasando en consecuencia de la transformación interna que tuvo este hombre llamado José, a quienes ellos le cambiaron el nombre y le pusieron Bernabé. Ahora, en la introducción de esto dije que no podemos confundir la palabra de Dios inspirada por Dios, que sale del corazón de Dios, y transformarla en una ideología humana. Y eso es lo que ha pasado con esta porción de la Escritura. Desgraciadamente, las personas ideológicas, y prediqué sobre esto hace unos días, acerca de la ideología, y decía que la ideología son ideas humanas de las cuales hacen sentido a cierto grupo, y ese cierto grupo se siente identificado con esas ideas humanas que después se transmiten de persona a persona y se hacen una moda social, o se hacen una tendencia, o hay pequeños grupos de personas que las empiezan a practicar y a manifestar, y eso hacen todas estas minorías que empiezan a hacerse famosas porque hacen cosas extravagantes. Una de estas ideologías es el comunismo. El comunismo es una ideología que nace de unos pensadores. Ha probado que no ha sido aplicado correctamente en su historia y no ha funcionado. Las personas o los países que se han acoplado a esto pues no han sido los países más sólidos. Pero no vamos a entrar en hablar o señalar el comunismo como bueno o como malo. Lo único que quiero es aclarar que esta porción de la Biblia que nosotros hemos leído no es comunismo. El comunismo sale de las ideas humanas, conclusiones humanas, de un grupo de pensadores que consideraron que esa corriente de pensamiento
podía aplicarse a la política y hacerlo como una ideología de Estado. Esto no es por ningún motivo lo que está sucediendo en Hechos capítulo 4, versículo 32. La iglesia primitiva tuvo la capacidad de compartir posesiones y propiedades como resultado de la unidad que les dio el Espíritu Santo, obrando en las vidas de los creyentes y por medio de ellos pudiendo ofrendar a otros que estaban en necesidad. Esto es diferente al comunismo. ¿Por qué? Porque eso que ellos estaban haciendo era voluntario. El comunismo no es voluntario. No involucró todas las propiedades privadas, sino lo que se necesitaba y que lo que las personas querían donar. El comunismo no es así. Aplica la regla para todos, a todo lo que tengan. Número 3, no fue un requisito para ser miembro de la iglesia. La unidad espiritual y la generosidad que había en este grupo de personas, de estos primeros creyentes, trajo a otros a la organización que se estaba haciendo en ese momento, que después se llamaría Iglesia Cristiana, pero no llenaba uno un papel diciendo que entonces todas las posesiones que tenían ustedes que darlas a la iglesia. Esta forma de organización no es un mandato bíblico, pero sí ofrece principios vitales que nosotros podemos seguir. Y lo mismo debe suceder en las iglesias modernas. Si usted llega a una iglesia, cualquiera que ésta sea, y le exigen que debe dar el diezmo mensualmente, y si no lo da le están llamando a su casa o le están preguntando que qué pasó, que no ha diezmado o no ha ofrendado, o se tiene que comprometer por escrito a poder diezmar y ofrendar a favor de la iglesia o del pastor, está en el lugar equivocado. Sálgase de ahí. Ninguna iglesia puede exigir el diezmo o la ofrenda a ninguno de sus miembros de su congregación. El diezmo y la ofrenda es igual a lo que estamos viendo acá. Sale del corazón, de un corazón transformado, y sabemos que el diezmo, por respeto a Dios, debe ser administrado de la manera correcta, y que las autoridades de nuestra iglesia deben reinvertir ese dinero en el sostenimiento de la iglesia misma como tal, y eso incluye, si tenemos a varias personas trabajando en la iglesia a tiempo completo, ellos merecen un salario como cualquier otro asalariado en el mundo. Incluye los pastores, incluye los servidores, incluye todas aquellas personas que estén dedicando el tiempo completo al servicio de Dios dentro de la organización. Y es por eso que nosotros, de nuestro corazón, comprendiendo ese principio de necesidad, debemos compartir el diezmo y la ofrenda para hacer que la iglesia se sostenga, porque hay que pagar la luz, porque hay que pagar el agua, porque hay que comprar papel higiénico para los baños, porque hay que decorarla, porque hay que limpiarla, porque hay que tener un micrófono, porque hay que hacer reparaciones al edificio. Todo eso se cubre a través de poder llegar y dar de lo nuestro a la iglesia, pero nadie nos puede obligar a hacerlo, ni nadie nos puede poner una cuota para hacerlo. Si usted está en un lugar como ese, huya, salga de ahí, porque no es el lugar correcto. Lo mismo estaba pasando acá. Entonces es una irresponsabilidad el poder acoplar una ideología humana como el comunismo a este versículo bíblico, a esta porción de la Biblia. Están completamente equivocados y ese no es el principio. Dios no puso esto para que nosotros pensáramos en una ideología de Estado o en una ideología en la cual puede transformar las necesidades de la gente. No lo es. Ahora hablemos un poco de Bernabé. Este era un hombre arameo, hijo de la exhortación, quiere decir Bernabé, nombre que los apóstoles después le dieron a José, levita de Chipre, como ya lo dijimos hace un rato. Era notoria la generosidad de este hombre, y era también un hombre que era descendiente de levitas, quiere decir que él tenía un linaje sacerdotal, era primo hermano de Juan Marcos, y según el escritor Clemente de Alejandría, uno de los 70 discípulos de Jesús. Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, dice Hechos 11:24. Y Lucas y Pablo lo llamaron apóstol también en algún momento, en Hechos 14:4.
en Hechos 14:14 y 1 Corintios 9:6. En varias ocasiones demostró poseer un espíritu de comprensión y de discernimiento, y por su buena posición económica, cuando estaba en Chipre, no siempre estaba en esta zona donde están ahora predicando el libro de los Hechos, pero él llegó a esta reunión que era tan importante, y de esa manera llevó una ofrenda para todo lo que se necesitara, porque era una persona que había tenido éxito en la vida. Entonces nuestro propósito con esto es que podamos seguir el ejemplo de esta iglesia primitiva para cumplir con más ahínco la gran comisión, para poder llevar con fuerza el mensaje del evangelio antes de que Cristo venga por nosotros otra vez en el arrebatamiento. Debemos entender que ustedes y yo como iglesia debemos caminar en una madurez espiritual por medio de el fruto del Espíritu Santo. Esto que ustedes están viendo, de poder dar sus posesiones, de poder estar en unidad, de poder estar con el mismo pensamiento, de llevarnos bien, aun cuando no siempre coincidamos en las ideas, es obra del fruto del Espíritu Santo, que vamos a estudiarlo rápidamente un poco más adelante. La iglesia del Señor debe cumplir con denuedo, urgencia, pasión y con poder en el Espíritu Santo esta comisión que Dios nos ha entregado. Y lo vamos a lograr si somos una iglesia unida. Si estamos en desunión, si no estamos en el mismo pensamiento, entonces no lo vamos a poder lograr, porque la gracia de Dios que se manifestaba en los apóstoles, como dicen los versículos que hemos leído, no se va a manifestar, porque no va a haber unidad. O se va a manifestar tal vez de manera individual. Pero lo que necesitamos, así como en el Mundial de Qatar, es trabajo en equipo, que todo nuestro equipo esté con la misma visión y que todos le pongamos el mismo empeño para poder ganar este partido maravilloso. Entonces dice que había una multitud. Versículo 32 del texto base que hemos tomado dice que había una multitud de los que habían creído. Entonces vamos a ver algunas de las características que tenían todas estas personas que estaban ahí reunidos. Primero, era un mismo corazón. Dijimos que no era el músculo como tal, sino que en el original griego se usa una palabra que significa el ser interior. No se refiere a esa parte del cuerpo llamada corazón, se refiere a las áreas del ser interior, incluyendo la voluntad, la mente y los deseos. Lo dijimos al principio. ¿Cómo podemos aplicar esto? Bueno, la iglesia primitiva, así se le llama a la iglesia de los apóstoles, la iglesia del libro de los Hechos, se le llama primitiva no porque a veces suena raro, porque pensamos que estamos hablando con el nombre de Neandertal o los cavernícolas, pero no es así. La iglesia primitiva era porque era la primera iglesia, por eso se le llama así. Era porque fueron los primeros fundadores. Entonces la iglesia primitiva, por tanto, estaban en un mismo sentir, en una misma voluntad, en una misma determinación, su forma de pensar, y tenían un mismo propósito. ¿Y cuál era el propósito? ¿Creen ustedes que el propósito era hacerse ricos? ¿Creen ustedes que el propósito era hacerse famosos? ¿Creen ustedes que el propósito era llenar estadios para que pudiera quedar en alto el nombre de la iglesia o el nombre del pastor superestrella? No. El propósito era glorificar y exaltar a Jesucristo mientras cumplían la tarea que Jesucristo, les había encomendado, que era la gran comisión, llevar el evangelio a toda criatura. Eso no ha cambiado ahora. Lo tenemos que hacer. Pero pareciera que hay personas que están más interesados en su lucro personal que en verdad poner en alto el nombre de Cristo y que el amor de Cristo lleve a otras personas a sus caminos. Oímos muchas prédicas de superación, de autosuperación, de tú sos el mejor y yo soy el mejor y esto y lo otro, aquí y allá, que son charlas de superación. Eso es lo único que es, charlas motivacionales, pero que verdaderamente no llevan el poder del Espíritu Santo, porque todas las predicaciones deben enfocarnos hacia Cristo y su evangelio, que es bien sencillo. Después dicen que otra de las características, la primera es que era un corazón y un alma. Esta es la segunda, un alma. Y la multitud de los que habían creído en un corazón y un alma. En el original griego, el alma es ser, es vida interior, es lo más íntimo del ser, es la facultad psicológica, todo esto que incluye mi personalidad. Entonces la esencia misma de la persona estaba investida en la causa de Cristo. Eso es lo que quiere decir esto y por eso usan esta palabra. Personas como Pablo en esta oportunidad podían decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía, y por ello podían estar en un mismo sentir, en un mismo corazón y en una misma alma. Tercera característica podemos ver en la
iglesia primitiva, que es necesario que esté en la iglesia actual para fomentar la unidad, es la ausencia del egoísmo. Y ninguna decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué tal si yo le doy otro enfoque a esta porción? Y no el enfoque comunista que dicen algunos, o el enfoque de una vida en común como otros, sino nadie decía ser suyo propio. Nosotros, cuando trabajamos en una iglesia, cuando aportamos, cuando servimos algún ministerio, no podemos decir que ese es mi ministerio. Su servidor ha tenido la oportunidad de trabajar en una iglesia, de poder ser asignado a determinado servicio dominical, pero yo no puedo decir ese es mi ministerio. Sería una falta de respeto a Dios. Entonces, no digo que el ministerio es mío, no digo que si yo desaparezco, entonces el ministerio desaparece. No es así. Es obvio porque yo estoy ahora en otro país y alguien está a cargo de ese ministerio que yo no puedo atender cuando estoy allá. ¿Se ha dejado de predicar la palabra de Dios? Por supuesto que no. ¿Se ha dejado de llevar el mensaje del evangelio? No. Si no estoy yo, alguien más lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no es mío. Entonces ven aquí que no solo hablamos de propiedades o de dinero o de prendas de vestir o lo que sea. Estamos hablando de nuestro trabajo para Dios también, incluyendo todo esto. La iglesia cristiana primitiva no era la iglesia de Pedro, no era la iglesia de Juan, no era la iglesia de Pablo, es la iglesia de Jesucristo. Por eso no es nuestra. Entonces, en el original griego, que dice que teníamos todo en común, la palabra común viene aquí de la misma raíz de donde viene la palabra koinonía, que es una palabra que significa tener una relación de amistad, tener un buen momento, un buen tiempo entre unos y otros, todo en común, y es compartido por dos o más personas. El número 4 de las características que podemos ver es que estaban empoderados. Versículo 33 dice con gran poder. Eso lo analizamos hace un momento. Esa es otra característica. La iglesia moderna, ahora que ya estamos en diciembre, que próximamente se está acabando este año ya muy rápido, vienen los cohetes, hay cohetes, luces y mucho luz y mucho ruido en esta época navideña. Y por cierto, tengan mucho cuidado. Yo preferiría que sus hijos no reventaran cohetes porque pueden salir quemados. Hay unas grandes estadísticas sobre eso, así que cuide por favor a sus hijos y sus nietos. Pero cuando nosotros vemos todo esto y nos sentimos que estamos celebrando algo de esa manera y nos sentimos empoderados para hacerlo, nos damos cuenta que a veces la iglesia no tiene el ruido. A veces cuando tiramos un cohete y este no explota, sino que solo sopla la pólvora que está adentro y sale una lucita nada más, pero no explota, y decimos, salió soplado ese cohete. Pues a veces la iglesia parece estar soplada. A veces la iglesia no tiene el poder para explotar los dones del Espíritu. Parece que la iglesia tuviera nada más muy poca pólvora, y eso es lo que andamos buscando. Estaban ellos empoderados, y eso es lo que la iglesia necesita. Número 5, de las características de la iglesia primitiva es que cumplían la gran comisión. Eso a consecuencia de la unión. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesucristo. Versículo 33. La característica número 6, abundaban en la llenura del Espíritu Santo. Obviamente, si no hay llenura del Espíritu, no hay poder, que era la característica anterior. Entonces debemos nosotros entender que la llenura del Espíritu abundará en gracia para todos. Es una gracia para cumplir la tarea, no es para que yo sea famoso. Es una gracia para poder predicar la palabra de Dios con denuedo, no es para que yo tenga miles de seguidores. Es para que la gloria de Jesucristo sea exaltada. La capacitación que el Señor otorga cuando Él nos llama a predicar viene a través de la gracia y el poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a tener algunos resultados de las características estas que hemos analizado, que son 6. ¿Cuáles son los resultados que le dio la iglesia primitiva a esto? Y es por eso que hoy estamos predicando sobre esto. Porque si ya funcionó una vez a la iglesia primitiva, estos principios y estas características es lo que la iglesia ahora necesita, que no debemos olvidarnos.
que las aplicaciones son modernas, que nosotros debemos tomar en cuenta el contexto en el cual estamos viviendo. Ok, eso ya son cuestiones de forma, pero las cuestiones de fondo no deben cambiar, y la cuestión de fondo, es el Evangelio de Cristo. Versículo 34 de Hechos 4 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos lo que poseían heredades o casas las venían y traían el precio de lo vendido. Esa es consecuencia. Insisto, no estaban obligados a hacerlo, nadie se los pidió, salía del corazón. Por eso la epístola del apóstol Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Usted y yo no vamos a alcanzar la salvación eterna a través de las obras. Eso es un gran engaño. La epístola a los Efesios así dice: no por obras para que nadie se gloríe, así dice. Pero una vez tenemos nosotros la fe, que nosotros podemos alcanzar a través de proclamar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, a través de esa fe, la consecuencia debe ser esta, que es lo que dice Santiago: la fe sin obras es muerta. Si yo tengo fe y quiero servir a Cristo, pero lo único que quiero hacer es llenarme a mí mismo, acumular riquezas, acumular dinero y no compartir con nadie, entonces mi fe es efímera. Estoy confiando en Dios únicamente para sacar buen partido de Él. Pero aquí dice que no, que lo que ellos hacían, una de las consecuencias, de las características, es de que ellos estaban tan llenos del Espíritu Santo y tan agradecidos con Dios que empezaron a compartir de corazón lo que tenían. Las necesidades de la iglesia eran suplidas. Como lo hablé hace un rato, que nuestros diezmos y nuestras ofrendas deben ser para el sostenimiento de la iglesia o los proyectos evangelísticos que la iglesia tenga en diferentes áreas. Un proyecto evangelístico puede ser abrir otra iglesia, un proyecto evangelístico puede ser apoyar a un misionero, un proyecto evangelístico puede ser abrir un centro de estudios teológicos, cualquier tipo de proyecto que Dios ponga en el corazón de nuestros líderes para poder desarrollar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, las necesidades de la iglesia eran suplidas a causa del amor ágape, ese amor que menciona la Biblia, del desprendimiento, de no buscar nada a cambio. Y este amor se veía manifestado en la generosidad de los miembros de la iglesia. Ahora, dándole un giro a esto que estamos estudiando, vemos la necesidad actual de una iglesia unida. Y que este es el título que hemos puesto a este mensaje: la necesidad actual de una iglesia unida. Tenemos que estar unidos en un mismo espíritu, con un mismo enfoque, con un mismo corazón, con una misma alma, para poder ser buenos testigos de Jesucristo. Una iglesia fría, una iglesia, como dije hace un momento en la ilustración, como un cohete soplado, que solo va a soplar un poco de pólvora, pero no va a explotar con poder, no va a lograr hacer nada. La competencia mundana, la competencia de las cosas llamativas del mundo y de la carne, es decir, de lo que la sociedad está presentando, va a ser más atractivo, va a ser más colorido que una iglesia soplada. Nosotros tenemos que tener la unción del Espíritu de Dios para que ellos vean que Dios es superior a las cuestiones mundanas que está vendiendo la sociedad hoy día. A músicos con unas letras deplorables que verdaderamente no merecen ni siquiera mencionar. Juan capítulo 13, versículo 35 dice: en esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y esa es una de las consecuencias de ser testigos de Cristo. Otra de las necesidades actuales es la presencia del fruto del Espíritu en la iglesia de Dios. Y aquí vamos a entrar a hablar un poquito acerca de esto del fruto del Espíritu, para lograr ser buenos testigos. La palabra fruto viene de un vocablo griego que significa siega, o recoger o recolectar la cosecha de cereales o hierbas, y de una actividad. Eso quiere decir la palabra como tal. Entonces, la evidencia del Espíritu, o la presencia de la regeneración en cada uno de nosotros, regeneración, cuando recibimos a Cristo como Salvador, empieza ese proceso, produce por lo menos una virtud que, a medida del creyente va madurando espiritualmente, va produciendo más de las virtudes del Espíritu en su vida, y produce un mejor caminar espiritual, que es lo que queremos, a eso queremos llegar. Entonces, la presencia del Espíritu Santo en los creyentes es necesaria.
¿Y cómo vamos nosotros a ver o vamos a entender si la presencia del Espíritu Santo está en un creyente? Bueno, se manifiesta alguna o algunas o todas, ya lo quisiéramos, pero no conozco a nadie, que tenga las 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como tal tiene 9 virtudes, es un solo fruto, pero dentro de ese fruto hay varias partes, las cuales son, podemos llamar virtudes que dan evidencia de su presencia en los seres humanos. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 24, Gálatas 5 del 22 al 24 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso dice Gálatas 5, 22 al 24. Entonces aquí nos damos cuenta que el primer paso, lo primero que pide, o lo primero que comparte el Espíritu Santo en su fruto es el don del amor. El amor de Dios, el amor de Cristo, el amor cristiano es lo primero que nosotros tenemos que evidenciar. Cuando nosotros empezamos a guardar el amor, pero no es el amor que yo debo tener por mi pareja, por mi cónyuge, por mi esposo, por mi novia. No es ese amor del que estamos hablando, es ese amor transformador que me hace dejarme a mí por atrás y tomar en cuenta las necesidades que hay en otras personas antes que yo. El amor transformador que verdaderamente dejará una huella en la humanidad, no sencillamente el amor que yo ya sé que le doy a mi familia. Mi familia merece mi amor y yo merezco el amor de mi familia porque somos un núcleo. Y de eso se trata el núcleo familiar, ¿no es cierto? Entonces ahí como que está implícito el hecho de que tiene que haber amor de nuestra parte. Pero cuando yo expando ese amor fuera de los límites de mi familia, entonces estoy teniendo ese amor de Cristo. Número 2, el gozo. De su palabra griega significa alegría, estado de regocijo o felicidad. Hay muchos que no lo tienen. Son cristianos y han perdido el gozo. Van a la iglesia pero sin gozo. Trabajan pero sin gozo, sencillamente siempre pasan refunfuñando, siempre pasan quejándose, siempre pasan viendo que hay algo mejor que lo que ellos tienen, viendo lo que tiene el vecino, viendo lo que tiene su compañero de trabajo, pero no hay gozo. Van a la iglesia y no se conectan con el resto de la congregación porque tienen un corazón amargado. Entonces, buscando la presencia de Dios encontramos el gozo. Número 3, la paz. Puedo pasármela bien, puedo tener un poco de gozo, pero siempre voy a estar pensando en que algo no va a salir bien. Siempre voy a estar buscando. El otro día oí una frase que decía: siempre anda buscando el arrocito negro dentro del arroz. Porque siempre va a venir un arrocito negro dentro del arroz blanco. Y la gente siempre dice: ay, ahí está el arrocito negro. En lugar de ver todo el montón de arroz blanco que hay, siempre estamos enfocados en ver la mancha negra que hay. Y eso nos roba la paz. Siempre estamos enfocados en esperar la desgracia y eso nos quita la paz. Cuando nosotros caminamos bajo la unción del Espíritu de Dios, Él nos da la paz de que pase lo que pase, venga lo que venga, vamos a enfrentarlo de una manera sabia bajo la unción del Espíritu Santo. No quiere decir que no va a pasar, van a pasar, pero no nos vamos a preocupar por gusto y nos vamos a robar la paz. La paciencia es la siguiente, y eso creo que no necesita ninguna explicación, ni de parte de usted ni de parte mía. Es la permanencia debajo de las pruebas o la resiliencia. La paciencia a veces es uno de los factores más difíciles de conseguir para el cristiano. Debemos ser pacientes, debemos tener buena actitud bajo presión y tenemos que tener resiliencia. Resiliencia es la capacidad que tenemos de reponernos después de un problema, de una prueba. Benignidad es la otra característica que la iglesia debe tener. Y eso es una, si puedo poner un sinónimo, es una benevolencia. Es tener bondad, generosidad, ser benigno unos con otros. Quiere decir que yo no voy a afectar a la persona que está al lado mío. Ser maligno sería el antónimo. Maligno quiere decir que nadie se me puede acercar porque algo malo va a sacar de mí. Benigno quiere decir que la persona que se acerque a mí va a sacar algo bueno de mí y que va a querer regresar a estar al lado mío porque le sintió algo
bueno de parte de nosotros, y eso bueno viene a consecuencia de la presencia del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. La siguiente es la fe. Una iglesia obviamente no puede caminar sin fe. Esa es la esencia de la espiritualidad, esa es la esencia del creer en Cristo, es tener fe, porque a Cristo no lo hemos visto. Aceptamos al Señor Jesús como Salvador porque no lo vemos, no lo hemos visto, y esa es nuestra fe. Nuestra fe va hacia la oportunidad que vamos a tener de estar en su presencia y hacia atrás en lo que sucedió en la cruz del Calvario. Usted y yo no vimos la cruz, no estuvimos en esa época, pero tenemos fe en lo que pasó atrás y tenemos fe en lo que viene hacia adelante, porque hemos leído el libro de Apocalipsis, porque lo hemos analizado, y todos los eventos del porvenir apuntan a que yo voy a estar en la presencia de Dios. Eso es fe. Lo que se puede creer, un estado de certeza en relación a la fe, confiar, creer al punto de tener una total confianza. Eso es lo que significa la palabra fe en el griego. La mansedumbre, otra cosa que nos cuesta mucho. Amable, humilde, dócil, eso quiere decir manso. Hoy en día no existe. Es muy difícil, sobre todo en los tráficos que hay en las ciudades latinoamericanas. No hay mansedumbre, hay violencia, hay sentirse que uno es el campeón de la calle, sentir que yo soy el único que merece llegar temprano a casa, sentir que yo soy el que tiene que estar primero en el semáforo, sentir que yo soy el único que debe pasar cuando todos los demás queremos pasar. Mansedumbre, amabilidad, humildad, docilidad, eso viene del Espíritu. Y por último, la templanza. La palabra templanza significa dominio propio. Otra que cuesta, dominio propio. Si tengo mecha corta, como dicen, vamos a ir hablando acerca de los cohetes de las fechas navideñas y de Año Nuevo. La mecha corta no funciona. Lo que hace el Espíritu Santo cuando entra en usted es alargarle la mecha. No quiere decir que usted y yo no vamos a perder la paciencia en algún momento. Somos seres humanos y eso va a suceder. Dice la misma palabra de Dios, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Quiere decir que Dios considera de que en algún momento de nuestra vida nos vamos a enojar por algo que suceda. Pero mi templanza quiere decir que el dominio propio me va a evitar. Airaos, pero no pequéis. Eso quiere decir la templanza. Puedo molestarme, pero no me va a hacer llegar a tener una mala actitud. Y cuando nosotros analizamos estas nueve virtudes del fruto del Espíritu Santo, vemos que la iglesia primitiva gozaba de muchas de estas virtudes, y es por eso que lograban unidad. Y esto va a producir que la iglesia contemporánea sea fructífera en la labor que Dios nos encomendó, llevar el Evangelio, pero no solo llevarlo, sino ser sal y luz para esta tierra. No tenemos tiempo para hablar de la sal y de la luz, pero sabemos que la sal le da sabor a la comida y la luz ilumina un cuarto, una habitación. Dios quiere que nosotros le demos sabor a la vida, quiere que seamos algo diferente, que pueda llevarle paz, tranquilidad, gozo y fe a las personas a través de la predicación de su palabra. Y quiere que iluminemos el camino de aquellos que están en la oscuridad, de aquellos que están teniendo un mal día, de aquellos que verdaderamente no van a sobrevivir el día siguiente, porque no tienen algo que comer, porque no tienen algo que vestir, porque realmente están queriendo acabar con su vida. Pues vamos a ir y nosotros vamos a hacer luz para estas personas. Mateo capítulo 5 versículos 13 y 14 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y la desvaneciere, así dice la Biblia, pero si la sal se desvaneciere, la iglesia se desvanece cuando no hay poder del Espíritu Santo, cuando no hay unidad, cuando no estamos en un mismo sentir y un mismo corazón. El versículo 14: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vamos a brillar por donde quiera que andemos, porque eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces nuestro llamado es a vivir en unanimidad como la iglesia primitiva, llamando a buscar la madurez espiritual a través de la unción del Espíritu, llamado a clamar porque los dones del Espíritu de Dios se manifiesten en la iglesia. ¿Por qué? ¿Cuáles son las conclusiones? Los demás querrán escuchar el mensaje que tenemos para compartir con profundidad, con propiedad, con autoridad, con denuedo. La iglesia postrera o nuestra iglesia contemporánea será poderosa en palabra y en hecho como la iglesia primitiva si nosotros tenemos unidad.